Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Este es Equidad de Género, es ADN, un espacio maravilloso en el que traemos temáticas que nos permitan entender cómo mejorar la equidad de género, qué herramientas hay disponibles. Y mi invitada de hoy es Marta Garnelo Camaño. Ella es asesora senior en la oficina de Behavioral Insight Team de Nueva York. Trabaja con agencias gubernamentales y organizacionales internacionales para diseñar intervenciones desde las ciencias del comportamiento. Tiene una maestría en políticas públicas de la Harvard Kennedy School. Se graduó con énfasis en análisis económico de políticas públicas, ciencias del comportamiento y ciencia de datos. En Harvard fue becaria del Fulbright y del Real Colegio Complutense. Tiene 2 licenciaturas en Derecho y en Ciencias Políticas y en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Madrid. Pues definitivamente, qué rico tenerte aquí, Marta. Bienvenida a este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Paola. Un gusto estar aquí. Y comiéncenos contando un poco cómo es que usted llega a esta temática de las ciencias del comportamiento. Claro, por supuesto, con gusto. Yo empecé trabajando en política pública, en particular en cómo evaluamos cuál es el impacto de las políticas y de los programas públicos. A menudo, sobre todo, vemos que hay muchas políticas con muy buenas intenciones, pero poca evidencia de qué verdaderamente funciona en la práctica, qué hace una diferencia en la vida de los ciudadanos. Entonces, mi énfasis o cómo comencé yo trabajando en este campo fue a través de la evaluación de impacto de políticas públicas. En concreto, yo de hecho trabajé por un tiempo en un proyecto en conjunto con el Ministerio de Educación de Perú, y en este caso ellos estaban buscando qué tipo de políticas educativas podemos implementar que sean innovadoras, que a la vez sean de bajo coste y que podamos evaluar utilizando datos administrativos, datos que el ministerio ya recoge sobre el desempeño, por ejemplo, de estudiantes o profesores. Y en esta intersección, que parece un poco la cuadratura del círculo, ¿no?, de cuáles son políticas que puedan tener un gran impacto y que sean de bajo coste de implementación, fue que descubrí toda la disciplina de ciencias del comportamiento, me enamoré del campo y empecé a trabajar en la organización que ahora trabajo, en el Behavioral Insights Team, que nació en Reino Unido precisamente como la primera unidad gubernamental dirigida a aplicar las ciencias del comportamiento para mejorar los resultados de políticas públicas. Pues una persona cercana, quien nos presentó, Andrew Morrison del Banco Interamericano de Desarrollo, recuerdo que una vez explicando esta temática decía cómo definitivamente influye en la forma de comportarnos y de una manera muy fácil, económica, como usted lo decía, y nos ponía un ejemplo de cómo las orquestas sinfónicas, por ejemplo, en Estados Unidos, comenzaron a utilizar biombos para no ver si eran hombres o mujeres quienes interpretaban los instrumentos, y que gracias a esto se logró pues un incremento de mujeres en las orquestas sinfónicas alrededor de un 30%. Eso es así de drástico, de impactante. Cuéntenos un poco qué son las ciencias del comportamiento. Por supuesto, las ciencias del comportamiento, precisamente como el ejemplo que das, tratan de estudiar cómo tomamos las decisiones y nos comportamos las personas en la práctica. No tanto conforme a un modelo teórico, económico, que a menudo se plantea de los seres humanos somos totalmente racionales y cuando vamos a tomar una decisión valoramos cuáles son los pros, cuáles son los contras y en función a ello elegimos el curso de acción más racional, sino que estudian de forma rigurosa el comportamiento humano, construyendo no solo sobre economía, pero también psicología, antropología, neurociencia, para estudiar esa parte que se considera en muchos casos que no responde a ese esquema de ser humano completamente racional, que es lo que nosotros le denominamos como el pensamiento automático o intuitivo, ¿no? Las personas, hay una teoría que se denomina teoría del procesamiento dual, que es como todos pensamos con dos sistemas. Por una parte tenemos el sistema lento deliberativo, que es precisamente ese que te describía, que tradicionalmente las políticas públicas se diseñan con ese esquema de toma de decisiones en mente, y ese sistema intuitivo automático y en gran parte inconsciente. Entonces, lo que nos dicen las ciencias del comportamiento es que muchas de nuestras decisiones y de nuestro comportamiento vienen determinados
por ese factor, ese sistema uno de pensamiento automático inconsciente. ¿Y cuál es el problema? A pesar de que en general esta distribución de trabajo es muy eficiente, si no tuviésemos ese pensamiento automático, esa forma de tomar decisiones tan rápido, seríamos incapaces de llevar las vidas complejas que todos llevamos todos los días. También tiene sus limitaciones, ¿no? Por una parte, como te decía, el pensamiento deliberativo, no podemos tomar todas y cada una de las decisiones de nuestro día a día haciendo esa valoración de pros y contras, porque si no, no viviríamos. Pero por otra parte, ese pensamiento automático y rápido tiene lo que denominamos sesgos, sesgos del comportamiento, sesgos cognitivos en cómo percibimos la realidad, y en muchos casos de los cuales no nos damos cuenta. Y ahí entran también, por ejemplo, esos sesgos que nos pueden llevar a discriminación, a qué estereotipos, que asumimos sobre los demás, ¿no? Y que pueden influir efectivamente generando desigualdades, ¿no? Como en este caso que describías, desigualdades de género. Total, esos sesgos inconscientes de los que tanto se habla cuando queremos esa equidad de género y es como ese pilotico automático ahí te está diciendo, bueno, si vas a buscar un experto en medicina, entonces inmediatamente se te viene un hombre, médico, no médica, y ese tipo de sesgos inconscientes. ¿Cómo puede contribuir entonces las ciencias del comportamiento, el poder entender esto a la equidad de género, a la equidad en el mercado laboral, a combatir la violencia de género, porque pues usted ha diseñado y ha evaluado intervenciones informadas por ciencias del comportamiento, precisamente para promover esa equidad de género en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo, con ONU Mujeres, con PNUD, con gobiernos de Chile, Perú, Georgia, Egipto, es decir, tiene toda una experiencia. Denos luces en esto, cómo se puede aplicar fácilmente para que ayude a la equidad de género. De muchas maneras. Por una parte, porque sabemos que es un problema complejo con muchas aristas, ¿no? Como tú bien decías, podemos hablar de equidad de género en el contexto del mercado laboral, pero también a la hora de abordar, por ejemplo, lacras como son la violencia contra mujeres y niñas, ¿no? Y en estas, precisamente porque las ciencias del comportamiento, lo transversal, por así decirlo, de la metodología es ese estudiar de forma rigurosa cómo nos comportamos, qué factores influyen en el comportamiento, puede aportar en muchas de estas áreas. Por ejemplo, en el mercado laboral acabamos de hecho de hacer públicos unos resultados de un proyecto que trabajamos con Indeed, que es un portal de empleo en línea, y el objetivo aquí era promover, todos sabemos que hay una gran brecha de participación laboral entre mujeres y hombres, y además hay una brecha de salarios, ¿no? Sabemos que parte de la responsabilidad de esta brecha en participación laboral es que muchas veces las mujeres nos hacemos cargo de muchas más responsabilidades de cuidado, sea de cuidado de niños, cuidado de personas mayores, ¿no? Y por ello muchas veces las mujeres buscamos oportunidades de trabajo que sean más flexibles, el que sea, por ejemplo, el poder tener una jornada reducida o poder trabajar desde casa, ¿no? Que es algo que todos con la pandemia hemos descubierto que se puede hacer en muchas empresas que anteriormente probablemente no se lo planteaban o en muchos trabajos. Entonces, en este caso, nosotros tratando de que por esa falta de oportunidades de trabajo flexible las mujeres no se quedasen fuera o no se quedasen encasilladas en puestos sin poder medrar, ¿no? Sin poder llegar a ese techo de cristal por el hecho de que a lo mejor posiciones más senior, más alto en la jerarquía, no ofrecían opciones flexibles, lo que tratamos es de trabajar con los empleadores para promover que muchos empleos que a lo mejor no se lo planteaban llegasen a anunciarlos como un puesto de trabajo en el que hay opciones para que este puesto pueda ser desempeñado de forma flexible, ¿no? Como te decía, considerando muchas cosas, desde reducir jornada a poder trabajar horas con horarios flexibles o a poder trabajar de forma remota. Entonces, en este caso, lo que hicimos, y es lo que te planteaba y que hablábamos de esos como cambios pequeños de diseño que pueden ser muy efectivos, trabajamos con este portal de empleo precisamente para tratar de empujar a los empleadores a plantearse qué trabajos podían ser desempeñados de forma este esquema flexible y en ese sentido trabajamos con Indeed, con el portal de empleo, para rediseñar ya que
empleadores tenían que rellenar cada vez que querían anunciar un puesto de trabajo. Entonces fue como un pequeño, por eso le denominamos, viene de la traducción del inglés, de pequeños empujones, pero es el efectivamente poner un mensaje adicional, que fue un campo adicional que los empleadores debían rellenar, en el que les preguntábamos, ¿te plantearías alguno de estos como arreglos de trabajo flexible para este trabajo? Y los empleadores podían seleccionar esas opciones, ¿no? A la hora, y era un paso por el que tenían que ir a la hora de anunciar un puesto de trabajo. Bueno, pues solo con ese pequeño cambio, ¿no? Cambiar ese formulario para promover que las personas que estaban subiendo anuncios de empleo se planteasen, ¿puedo hacer esto de forma flexible? Incrementamos un 20% la proporción de empleos que se anunciaba como flexible. Y no solo eso, sino que a esos empleos que daban esa oportunidad, que explícitamente te decían, esto es un puesto de trabajo en el que puedes tener un horario flexible, eh, recibían entre un 20 y un 30% más de postulaciones. Entonces, como te decía, es un contexto en el que ganamos todos, ¿no? Cuando empezamos a hacer este trabajo, veíamos que flexibilidad era algo que interesaba a las mujeres, pero no solo a las mujeres, ¿no? Realizamos este trabajo en Reino Unido y 9 de cada 10 trabajadores preferían estos esquemas de trabajo flexible para poder conciliar vida laboral y personal, que todos en estos últimos meses hemos experimentado cómo puede ser tan difícil, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo estos cambios aparentemente irrelevantes o chiquitos pueden tener un gran impacto, y la cantidad de talento, en muchos casos talento femenino, que estaríamos perdiendo por no dar estas oportunidades. Y del segundo tema que planteabas, Paola, de violencia de género, te quería contar un poco también de algunos de los proyectos que estamos implementando en la región, en América Latina, que, como Claro. sabemos, es una problemática a la orden del día, ¿no? Desafortunadamente, y en el que hemos trabajado con varios gobiernos de la región. Entonces, por una parte, hay ciencias del comportamiento, lo hemos aplicado, y de hecho mencionabas a Andrew Morrison, es la temática en la que trabajé con él, en cómo podemos aplicar ciencias del comportamiento para mejorar la provisión de servicios a mujeres que son sobrevivientes de violencia. Y una de las áreas en las que hemos trabajado de cómo aplicar esta metodología, estos pequeños cambios para dar un mejor servicio a esas mujeres, es en justicia penal. En este caso trabajamos con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y con la Fiscalía Regional Centro-Norte de Santiago de Chile, que son un equipo humano excelente, y estaban buscando, como todos sabemos, que el sistema de justicia, el denunciar un caso de violencia puede ser revictimizante, tiene un peso, una carga emocional tremenda. Entonces, junto con la Fiscalía estamos buscando de cómo podemos mejorar este proceso, ¿no? Cómo podemos hacer precisamente para que, en su caso, la problemática que les preocupaba a la Fiscalía era la gran proporción de mujeres que desistían, que ponían una denuncia y en algún punto, precisamente porque el proceso es tan duro, no querían seguir adelante con el proceso de justicia. Entonces, trabajamos con ellas para mapear cuál es el proceso de si yo soy una persona que ha sufrido violencia y me decido a poner una denuncia y doy ese primer paso, que sabemos que es tan difícil, cuál es el proceso por el que yo voy, qué dificultades me encuentro, qué se me requiere, en qué momentos. Sabemos que hay momentos que son particularmente duros, por ejemplo, cuando uno va a declarar en un juzgado, ¿no? Entonces, mapeamos esos momentos, por así decirlo, o esas dificultades, y donde creíamos, a través de nosotros trabajamos mucho siempre pensando en cuál es la perspectiva del usuario. Entonces hicimos muchas entrevistas con mujeres que habían denunciado, ¿no? Con las fiscales, entender mejor cuál es cómo funciona el proceso, ¿no? Que en muchos casos es muy distinto de cómo los procesos funcionan en el papel y cómo funcionan en la práctica, en la vida real. Entonces, tratar de entenderlo desde las dos perspectivas, y diseñamos en conjunto con la Fiscalía, ahora estamos pendientes de los resultados, de la evaluación, pero en inicio la retroalimentación de las mujeres con las que hemos trabajado ha sido muy positiva, pero trabajamos un sistema de acompañamiento en el, como habíamos hecho todo este mapeo de cuáles son las mayores dificultades en el proceso judicial, diseñamos todo un sistema de acompañamiento que fue implementado por psicólogas y abogadas, una psicóloga y una abogada en la Fiscalía, en el que teníamos un guión, por así decirlo, de llamadas y mensajes de texto, y íbamos dando esa comunicación constante
por ejemplo, que sabemos que es tan importante, ¿no? Uno de los hallazgos de las ciencias del comportamiento es que cuando vemos que estamos muy cerca de lograr un objetivo, aumenta nuestra motivación, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de mensajes podemos dar a las mujeres que sean empáticos, que sean por ejemplo, ya has denunciado que es el paso más difícil, ¿no? Para tratar de motivar esa perseverancia. Entonces, ahora lo que queremos medir evaluación es como teniendo este proceso de apoyo, ¿no? Que sabemos que está diseñado pensando en cuál es la experiencia de los usuarios, en este caso mujeres que denuncian. Entonces ahora queremos medir si efectivamente este es un proceso que nos ayude, como decíamos, a mover ese objetivo que es tan difícil, ¿no? De la gran proporción de mujeres que desisten de los procesos judiciales porque, como decíamos, pueden ser muy revictimizantes. Entonces nuestro objetivo sería precisamente tener, como te comentaba al principio, del tener datos fiables, tener una evaluación rigurosa, medir que efectivamente esto supone una diferencia y es mejor que el status quo, que como se viene haciendo hasta ahora, para, si es efectivo, poder escalarlo a otras fiscalías, ¿no? Que otros se puedan beneficiar de este sistema. Entonces, son dos Maravilloso. ejemplos de cómo Maravilloso, en Marta. O problemáticas muy, sea, muy esos distintas se puede pequeños aplicar. cambios que hacen la diferencia. ¡Wow! Así es. Absolutamente maravilloso. Esos pequeños cambios, un mensaje que te diga, ya hiciste lo más difícil que era denunciar y que ese mensaje te ayude a continuar en el proceso y que no desistas. ¡Wow! Qué tan O, por impactante, ¿no? ejemplo, de acuerdo, por ejemplo, algo que comentamos y que se ha estudiado mucho en el contexto de acceso a servicios es lo que denominamos los costes de fricción, ¿no? Eso es que puede ser como ese pequeño esfuerzo que parece irrelevante, pero que hace que tomar una acción nos cueste más, ¿no? Tengamos que esforzarnos más para completar pues, ese comportamiento, ese proceso, y que pueden hacer que directamente, como decíamos, como no ni lo iniciemos. Por ejemplo, en el caso de violencia de género, algo que trabajamos también en este proyecto en Chile es cómo tratar de hacer procesos de referencia en el que la carga no sea en la mujer. ¿A qué me refiero? En este caso, la mujer sobreviviente de violencia. De que si, por ejemplo, yo voy a plantear una denuncia y además de trabajar con la fiscalía, me van a redirigir, por ejemplo, a servicios de apoyo psicológico, servicios de apoyo con otro tipo de tribunales o servicios de apoyo legal, por ejemplo, con tribunales de familia, ¿no? Que es parte de la dificultad, que en muchos casos causas abiertas. Entonces, si me quieren redirigir a otros servicios, en muchos casos es la persona, la mujer sobreviviente, tiene que hacer el esfuerzo de voy y tengo que agendar una cita, llamar, etcétera. Entonces, cambios tan simples, parte de las cosas que implementamos fue el directamente, bueno, dime dónde vives, yo te digo qué servicio de apoyo social te corresponde, en Chile funcionan en comunas, entonces, ¿qué servicio te corresponde conforme a tu comuna? Y yo les doy tus datos para que te llamen si estás de acuerdo, obviamente, ¿no? Pero el tratar que no sea esa persona la que tiene que dar el primer paso, sino que sea el proveedor de servicios, ¿no? Cambiar la carga, el que se acerque a ti. Facilita completamente, claro, no, ya no es quien tiene que llamar, pensar para llamar, sino que por el contrario te van a llamar, tú autorizaste continuar en el proceso. Un pequeño, gran cambio, maravilloso. Qué bueno de verdad que las ciencias del comportamiento pues ayuden a la equidad de género, que ayuden a contribuir a eliminar las violencias contra las mujeres. Rápidamente ya para finalizar, ¿cuál considera usted, Marta, que es esa ventaja, esta metodología frente a otras formas, digámoslo, de formular políticas públicas? Paula, yo creo que es el factor humano y la empatía, ¿no? El hecho de, como te decía, que siempre tratamos de diseñar políticas desde cuál es la perspectiva del ciudadano, del usuario final, que va a ser el beneficiario de esa política. ¿Por qué? Porque a menudo, como te decía, se diseñan políticas casi desde un despacho, ¿no? Por así decirlo, y todo ello implica unas de supuestos de cómo las personas van a responder a esa política, cómo nos vamos a comportar, ¿no? Cuando en realidad nosotros lo que tratamos es de darle la vuelta a ese esquema y precisamente plantear al inicio cómo tratamos de hacer o grupos focales o entrevistas, cómo en muchos casos el hablar con los trabajadores que están
en la primera línea, ¿no? Y que tienen en muchos casos las mejores ideas sobre cómo mejorar los servicios públicos en los que ellos trabajan, ¿no? Entonces, tratar de incorporar ese elemento de empatía, de diseñar políticas públicas centradas en las personas, ¿no? Desde la perspectiva de los beneficiarios y de poder así hacer ese análisis fino de cuáles son barreras, motivaciones, por qué las personas se comportan, cómo se comportan y cómo podemos incidir para cambiar comportamientos. Y en segundo lugar, algo que yo también destacaría como una ventaja de este enfoque es el que está muy ligado a la evaluación y al poder aprender cómo funciona. Nosotros, el Ciencias de Comportamiento, partió desde el inicio. Nosotros siempre decimos que, porque si no, nadie nos hubiese creído cuando decíamos que estos pequeños cambios podían suponer tales diferencias. Entonces, partió desde el inicio muy ligado a ese campo de evaluación rigurosa de políticas públicas, del que yo te decía que provenía antes de pasar al ámbito de ciencias del comportamiento. Entonces, nosotros nuevamente implementamos lo que se denomina ensayos controlados aleatorios, que es la misma metodología que se utiliza para los ensayos clínicos, con lo cual todos a causa, desafortunadamente, por el COVID, pero estamos muy familiarizados últimamente, pero en el cual tenemos un grupo que denominamos como el grupo de intervención o el grupo de tratamiento, en el que tenemos estos procesos nuevos y rediseñados. Tenemos un grupo de control que sigue con el status quo, ¿no? Cómo se venía implementando la política o el servicio hasta ahora. ¿Y esto por qué? Porque tenemos como esa humildad científica de antemano no sabemos qué va a funcionar, ¿no? Entonces tratamos de medir de forma, la ventaja es que al asignar al azar entre quién corresponde a cada uno de estos dos grupos, esos grupos son comparables, ¿no? Podemos implementar la intervención, después medir los resultados y sabemos que si vemos alguna diferencia, por ejemplo, en este caso, te planteaba en el primer caso que discutimos que veíamos como ese incremento en el 20% de empleadores que decidían que su trabajo, el trabajo que estaban anunciando, podía ser desempeñado de forma flexible. Sabemos, como esos dos grupos son iguales, que ese 20% se debe a nuestra intervención y no a otros factores, ¿no? Se debe a que esos empleadores vieron este pequeño empujón, vieron este mensaje que otros empleadores no vieron, que les animaba a plantearse si esto podría ser desempeñado de forma flexible. Entonces, yo creo que eso es un gran aporte del campo de ciencias del comportamiento, que va muy ligado a esa, como decía, esa humildad de no asumir de antemano que va a funcionar, sino, bueno, si el objetivo es poder traer un enfoque innovador a políticas públicas, entonces demos, por supuesto, nuestra mejor hipótesis, pero midamos si efectivamente esto hace una diferencia o no, ¿no? Y yo creo que es algo como trabajando en el campo muy satisfactorio del poder decir de forma rigurosa de este es el impacto social que hemos logrado, ¿no? Esto es como cuántas, en este caso, empleos flexibles más se anunciaron o cuántas mujeres accedieron más a este servicio, o el poder cuantificar y saber cuál es el impacto del trabajo de uno, ¿no? Que es muy satisfactorio. Completamente satisfactorio. ¿Cómo está Colombia en el uso de ciencias del comportamiento? ¿Cómo va su instituto y las diferentes instituciones implementándolo? Pues en Colombia y en toda la región, afortunadamente, yo trabajo principalmente en el portafolio de América Latina y hay muchísimo interés. Hay muchísimo interés y tienen como servidores públicos excelentes. Nosotros hemos desarrollado algunos proyectos ya con el Ministerio de Educación, con varias agencias gubernamentales en Colombia, y hay muchísimo interés en este campo y en implementar estas metodologías innovadoras, y yo diría que sucede en Colombia y sucede en el resto de países de América Latina, ¿no? Que yo creo que es un campo creciendo mucho, que yo espero, siempre decimos como el momento en el que sabremos que hemos tenido éxito, es que esto se hace perfecto, ¿no? Que cuando uno va a diseñar políticas públicas tiene esta metodología de pensar de forma rigurosa en cómo van a reaccionar los ciudadanos en el comportamiento humano. Y yo creo que poco a poco vamos avanzando hacia ese escenario, ¿no? Y que afortunadamente cada vez más servidores públicos están convencidos, por así decirlo, y hay muchísimo interés en seguir avanzando en estos temas. Pues ella fue nuestra invitada al día de hoy, Marta Garnelo Camaño. Se escribe así con doble A, pero se dice derecho, ¿no? Camaño. Derecho. Muchas gracias por acompañarnos en Equidad de Género es ADN. Muchas gracias a ti, mil gracias por la invitación a estar con ustedes el día de hoy.
Soy Paola Rueda López y si este contenido les hizo sentido, les parece importante, compártalo. Recuerde que usted puede ser esa persona que le ayude a otra a ver por qué la equidad de género es importante para las mujeres y para todos los seres humanos. Muchas gracias.